Hola a todos y bienvenidos. Os damos la bienvenida desde Andalucía Trade a este webinario que celebramos en el marco de nuestro servicio de asesoramiento jurídico para la internacionalización y que vamos a dedicar en el día de hoy a dos regiones, quizás las más mayoritarias, las que más proyectos hemos tenido a lo largo de los últimos años, que son América Latina y Europa. Vamos a basar el webinario en analizar las principales cuestiones mercantiles y fiscales más importantes con las que se enfrentan las empresas andaluzas en estos mercados. Se van a abordar las formas jurídicas para el establecimiento en el exterior, cuáles son las principales, cuáles son la documentación que se recomienda que las empresas tengáis al día para proteger o regular vuestro negocio, qué tipo de contratos comerciales son los más utilizados y las cláusulas esenciales que no hay que perder de vista. Todos temas interesantes de normativa interna y convenios para evitar la doble imposición, cómo se manejan las operaciones vinculadas y, en definitiva, analizar pues todos aquellos aspectos jurídicos, legales y fiscales que digamos que se relacionan con la operación exterior de vuestras empresas. Tenemos un reparto de lujo en el día de hoy, puesto que son todos consultores expertos con muchos años de experiencia y prestadores de nuestro servicio de asesoramiento jurídico para la internacionalización. Tenemos a José Antonio Fernández Delgado, en primer lugar, director del área fiscal de EY Abogados, a Javier Fernández Chávez, senior manager del área mercantil de EY Abogados, a María Aguilar González, abogada del área mercantil de EY Abogados, y a Alicia Hermida, que es Acuña, que es manager del área también fiscal de EY Abogados. Entre todos vamos a hacer una presentación conjunta en la que se van a abordar pues todas estas temáticas de interés para vuestras empresas a la hora de salir al exterior o de implantarse ya de una manera más efectiva en una fase más madura de vuestro proceso de internacionalización. Pues sin más, os doy la palabra. Entiendo que vosotros vais dando la palabra los unos a los otros secuencialmente. Quería deciros que voy... Sí, empieza José, ¿no? Sí. Empieza José, vale. Os voy a también animar a que en el chat que tenéis a la derecha abajo, esa especie de bocadillito que tiene arriba un puntito azul, vayáis planteando las dudas que os surjan, ¿vale? Sobre vuestros proyectos concretos o sobre vuestra experiencia de empresa, y yo iré leyéndola a los ponentes al término de la sesión. Vamos a hacer una cosa muy práctica, cortita, de modo que nos quede un tiempo para poder debatir con vosotros si tenéis algún tipo de ayuda. Pues Pues cuando quieras, José, muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, Paula, y al resto de compañeros que hoy están con nosotros, así como al resto de asistentes, ¿vale? Una breve referencia a la agenda, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el programa, en el marco del cual colaboramos con TRADE para la prestación de ese servicio jurídico a nivel internacional. Vamos a repasar de la mano de Javier y de María algunas fórmulas de implantación en el destino, algunas cuestiones relativas a la contratación mercantil, una serie de cláusulas que pueden resultar esenciales en el contrato de compraventa internacional. Vamos a repasar algunas de las transacciones en las que puede surgir una doble imposición y vamos a repasar algunos mecanismos para evitarla de la mano de Alicia. Y personalmente pues repasaremos también un instrumento que hay para evitar la doble imposición, así como una breve referencia a determinadas operaciones vinculadas que pueden surgir en el marco de las operaciones que puedan tener los asistentes, ¿no? En el ámbito internacional con partes vinculadas. En lo que se refiere, como decía, al programa, el programa es francamente novedoso, ¿vale? Vamos a hacer una breve también referencia a EY para que comprendan también los asistentes cómo llevamos a cabo esa prestación del servicio. EY es una firma multinacional que está implantada en más de 150 países. Dentro de España pues tenemos oficinas en Andalucía, en Sevilla y Málaga, que es de donde se encuentran los profesionales
con los que van a interactuar principalmente las empresas que participen en el programa. Dentro de la firma hay 4 líneas de servicio: auditoría fiscal legal, consultoría y estrategia y transacciones, y es en el marco del área fiscal y legal en el que se engloba el equipo que asiste a Trade para la prestación de este servicio. El programa, para participar en el programa, los requisitos son bastante fáciles de cumplir, ¿vale? Hay una facturación mínima que tienen que tener las empresas participantes de facturar 50.000 euros, estar al día, si tienen otros programas con Trade, pues estar al día al corriente de los pagos, y ser pyme de acuerdo con la definición de la Unión Europea, ¿vale? Entre las ventajas que ofrece, pues que permite acceder a ese asesoramiento mercantil, laboral y fiscal, desde revisiones de contratos hasta la elaboración de notas específicas sobre la problemática que puedan tener las empresas. Es importante, como ha anticipado ya Paula, que tengamos presente que los países de la región de Europa y LATAM, para aquellos que quieran participar, pues el plazo para llevar a cabo la solicitud finaliza el 13 de marzo, y en lo que se refiere a los lotes de África y MENA, pues el 5 de julio. Veis en la pantalla todos los países que engloban el programa, junto con Estados Unidos y Canadá, que hay un partner ajeno a EY que colabora con Trade. Como podéis ver, en lo que se refiere a Europa y a Latinoamérica, que es en lo que se centra hoy el webinar, pues abarca la globalidad de los países en los que de forma frecuente pues, pueden operar las empresas andaluzas. Y una breve referencia también a cómo funciona el programa, ¿no? La empresa andaluza lleva a cabo una solicitud, Trade valida el cumplimiento de esos requisitos que hemos indicado, asigna el proyecto a EY, llevamos a cabo una reunión inicial donde concretamos el alcance del asesoramiento. Ese alcance luego es como una especie de servicio de asesoramiento por el proyecto, ¿no? O sea, el alcance que ahí se defina, luego no es posible modificarlo, ¿no? Ese asesoramiento además engloba un servicio de 35 horas, ¿vale? Que es posible hacer 2 solicitudes incluso por un mismo país. A partir de que concretemos el alcance, nosotros elaboramos un informe inicial de cuáles son las necesidades de la compañía para Trade. Trade lo valida y a partir de ahí empieza la ejecución, ¿no? Hay un plazo máximo de 55 días entre que se nos asigna el proyecto y se elabora ese informe, o sea, lleva a cabo esa revisión del contrato. En la medida de lo posible siempre intentamos acortar los plazos. Aquí tenéis algunas preguntas frecuentes que suelen surgir, ¿no? Sobre la operativa del programa. No es como hemos dicho, es un asesoramiento por proyecto, no es un asesoramiento, digamos, recurrente en la medida que está sujeto a ese plazo temporal. No se puede, como hemos indicado, modificar el alcance de la reunión inicial, y lo que recibe la empresa pues es un documento por parte de Trade donde nosotros volcamos el asesoramiento y que puede consistir pues, desde una elaboración de un informe que hemos dicho hasta la revisión de un contrato, incorporación de cláusula o cuestiones relativas al propio clausulado que ya la empresa venga manejando. A partir de aquí doy la palabra a mis compañeros María y Javier, que van a comenzar con hacer una serie de referencias a cuestiones que tenemos que tener en cuenta a nivel mercantil legal en Europa y en América Latina. Buenos días a todos, encantada de saludaros. Voy a hacer una breve presentación antes de que mi compañero Javier entre a desgranar, por así decirlo, todos los vehículos jurídicos societarios y contractuales que nos podemos encontrar, pero para hacernos una idea desde el punto de vista práctico de las diferencias más importantes que nos podemos encontrar desde nuestra implantación en Europa o en LATAM. Pues bien, desde un punto de vista práctico, cuando nos vamos a implantar en el extranjero, hablo de extranjero tanto de Europa como de LATAM, las 2 primeras preguntas que nos tenemos que hacer es ¿qué actividad voy a desarrollar y cuál es el vehículo jurídico societario contractual que nos va a hacer falta? Pues bien, la respuesta a la primera pregunta nos va a condicionar el vehículo jurídico societario que vamos a necesitar. Si nos encontramos en el marco de la Unión Europea, con nuestra experiencia en el asesoramiento de cientos de empresas que han pasado por el programa, que han querido implantarse en la Unión Europea,
vemos que desde el punto de vista de la actividad a desarrollar no nos encontramos con más limitaciones más que las propias de la propia actividad en sí, es decir, de los requisitos previos, de registro, de cumplimiento de determinados parámetros, pero no nos encontramos con ninguna barrera, con ningún cortafuego que impida la inversión extranjera. Sin embargo, cuando estamos en el punto de Latinoamérica, la cuestión es distinta. Aquí la actividad que vamos a desarrollar es muy importante que la tengamos perfectamente delimitada, porque los países latinoamericanos, especialmente zonas como México, Brasil, Colombia, tienen unas fuertes normativas proteccionistas, en las que circunscriben mucha parte de la actividad a desarrollar solamente a nacionales en destino y se limita muchísimo la inversión la inversión de sociedades extranjeras, lo cual, como voy a decir ahora brevemente a continuación, nos va a condicionar el vehículo jurídico societario por el que podemos entrar. ¿Esto por qué motivo? Porque en Europa nos encontramos con una normativa mercantil homogénea, estandarizada, más que consolidada. Sin embargo, en Latinoamérica pues, nos encontramos con una normativa mercantil que difiere en gran medida de la que tenemos en Europa y estamos ante unas circunstancias sociopolíticas y económicas que condicionan en todo momento la inversión. Si pasamos a la segunda pregunta de cuál es el vehículo jurídico societario o la forma contractual, en Europa nos encontramos con que las formas societarias, sin perjuicio de lo que se va a hablar en el punto 2, son muy similares a las que nos encontramos en España. Sociedades anónimas de responsabilidad limitada con las particularidades cada una en su funcionamiento, pero, muy homogéneas a las que aquí regulamos. Por lo tanto, no es en el momento en el que la sociedad realizamos un análisis sobre cómo implantarse en destino, en muchos de los casos, o bien nos encontramos con la constitución de una filial donde su homólogo es muy parecido a una SA, una sociedad de responsabilidad limitada en España, o en muchos casos nos hemos encontrado que puede desarrollarse la actividad directamente desde España sin contar con presencia física en la Unión Europea. En Latinoamérica la situación es totalmente distinta. Sí, hay veces que nos encontramos con que, como hemos dicho en el punto 1, la actividad solo está reservada para nacionales en destino, lo cual pues nos lleva, como vamos a decir ahora en un breve supuesto práctico, a barajar otras alternativas. Los vehículos jurídicos societarios, si bien desde el punto de vista de su nomenclatura son parecidos a los que recogemos en España o en la Unión Europea, su funcionamiento dista mucho de lo que es una SA, una sociedad de responsabilidad limitada aquí. El régimen de funcionamiento, el representante que en muchos casos, como por ejemplo en México, tenemos que tener en destino, en definitiva, nos encontramos con una situación totalmente distinta desde el panorama europeo. Por haceros una breve presentación práctica, me voy a remitir a dos proyectos que hemos tenido recientemente con Andalucía Trade. En Europa asesoramos a una empresa que tenía como actividad la prestación de servicios informáticos y su alcance era que quería desarrollar su actividad en Alemania. Para eso nos preguntaba, uno, ¿necesito tener algún tipo de forma física para desarrollar mi actividad? En el caso en el que sea necesario, ¿puedo constituir una NIUCO 100% participada por una sociedad española? Pues bien, una vez consultada con nuestros homólogos en destino, nos informaron que esta actividad podía desarrollarse plenamente en Alemania con requisitos de inscripción propios de la actividad a desarrollar y que, dado que la empresa quería concurrir a procesos de licitación, pues que era recomendable implantarse en destino. Y para eso, bueno, pues se emitió una legal opinion sobre que la forma societaria más recomendable podía ser una SL conforme a la normativa societaria alemana y podía estar íntegramente participada por la sociedad española. Por lo que, como vemos, en Europa no hemos encontrado demasiadas limitaciones para el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, nos encontramos con otro supuesto en LATAM, una empresa que se dedicaba al trading de transporte y de servicios logísticos. Su intención era constituir una NIUCO en México y que estuviera 100% participada por la matriz española. ¿Qué sucede? Aquí nos encontramos con el primer cortafuego que hemos dicho de la actividad. Esto es una sociedad, sin perjuicio de las particularidades propias del caso, que estaba solamente reservada para nacionales en destino y no podía ser prestada por una sociedad española. En este caso, bueno, pues las soluciones que se le dieron fue o bien desarrollarlo mediante una subcontratación o a través de la figura de la inversión neutra, una figura altamente compleja en México, lo que llevó a la sociedad a reconfigurar un poco la actividad que iba a desarrollar de tal forma que pudo desarrollarla a través de un partner mexicano, porque la normativa mexicana nos decía que en este caso
pues que podía desarrollarse la actividad, pero siempre y cuando se creara una sociedad, una NewCo, que estuviera participada a un 49% por un partner mexicano, dado que en México, como por apuntar una breve cuestión, no se permiten las sociedades unipersonales, tiene que concurrir con un partner mexicano. Dicho esto, pues la siguiente pregunta que se nos hace es ¿dónde puede ser más fácil internacionalizarse? Pues bien, si lo que buscamos, si nuestra prioridad como empresa es tener seguridad jurídica, acceder a un mercado estructurado y a un mercado amplio, pues sin duda nos encontramos ante Europa. Lo que nos vamos a encontrar como un punto negativo es que los costes de implantación son algo más elevados que, por ejemplo, en España o en Latinoamérica. Sin embargo, si lo que queremos es buscar una implantación con menos costes, acceder a un mercado que tenga mayor oferta, pues sin duda nuestro mercado va a ser Latinoamérica, pero recomendamos tener en cuenta los puntos débiles o negativos de esa inversión en la parte de Latinoamérica, como son pues la situación sociopolítica y económica que condiciona la situación en el país, la inestabilidad jurídica y sobre todo pues bueno, la inexistencia de esa homogeneidad a nivel jurídico-societario de las mercantiles que nos encontramos en Latinoamérica. Y por mi parte, pues bueno, pues doy paso a mi compañero Javier, que va a analizar en profundidad las distintas formas de implantación. Muchas gracias, María. Esperemos que estos casos de éxito, bueno, al menos de experiencia que hemos tenido, pues sean al menos de ejemplo para los asistentes de hoy. La idea, como decían al principio, es enfocar esto de un punto de vista práctico. No se trata de hacer tampoco ninguna teorización del derecho ni nada de esto, simplemente haceros entender cuáles son las formas que tenéis para implantaros en el extranjero, cuáles son los mecanismos más interesantes desde el punto de vista de vuestra protección, porque siempre el abogado lo que intenta es protegeros previamente, luego cuando viene el conflicto, pues ahí entran los procesalistas y ya litigan, ¿no? Pero la idea y lo más interesante es siempre la protección primaria que se hace desde un punto de vista contractual. Y luego, posteriormente, el que interesa todo desde el punto de vista económico, pues la parte fiscal que mis compañeros abordarán. En este sentido, bueno, yo voy a enfocarme un poco en los análisis de las distintas alternativas a la hora de hacer negocios en el extranjero, desde un menor índice de penetración en ese país de destino hasta un mayor índice de penetración o digamos, de establecimiento como tal allí, ¿no? Podríamos diferenciarlo dependiendo de lo que nosotros queramos. O sea, tenemos que pensar siempre cuál es el tipo de negocio que nosotros llevamos a cabo, cuáles son los objetivos que tiene mi empresa en el corto y en el largo plazo y cuáles son las características del mercado o de mi tipo de producto, ¿no? Todo eso, cuando hacemos una especie de balance con nosotros mismos, somos capaces de entender cuál es la forma más interesante. En ellos podemos diferenciar varias opciones, ¿no? Tenemos la exportación indirecta, la exportación directa y luego, con un mayor índice de penetración, ya iríamos a la implantación delegada y posteriormente a la implantación directa en mercados de destino, ¿no? Con respecto a la exportación indirecta y la exportación directa, la diferencia principal entre ambas es que la directa la hacemos sin intermediarios y la indirecta la hacemos con intermediarios. Tenemos una serie de ventajas y de inconvenientes dentro de una y de otra que bueno, me gustaría resaltar, ¿no? Principalmente con la exportación directa, pues tenemos un mayor control tanto de los precios como de los clientes, como de nuestra estrategia comercial, incluyendo. Tenemos mejores márgenes porque eliminamos, por decirlo así, a los intermediarios. Tenemos una relación directa con los clientes, mejoramos en ese sentido la fidelización como tal y el posicionamiento también, y tenemos un mayor, o vamos obteniendo un mayor conocimiento del mercado extranjero. Desventajas con la directa, pues que tenemos que hacer una mayor inversión, pues tenemos que preocuparnos de la logística, de la distribución, de la gestión comercial. Tenemos mayores cargas administrativas porque también somos nosotros los responsables del cumplimiento de regulaciones en destino, de normativas, etc. Asumimos los riesgos, porque también lo mismo, como nosotros nos preocupamos de que nuestro producto tenga que llegar a destino y se venda allí y tiene que cumplir con todos los requisitos y demás, pues asumimos riesgos financieros y riesgos comerciales y además puede requerir, en caso de que necesitemos pues, personal en destino, pues puede requerir que tengamos una presencia como tal con una filial, sucursal o cualquier otra forma de establecimiento allí en destino. Con respecto a la exportación indirecta, que recordemos que es la que necesitamos intermediarios, pues lo que hacemos básicamente es que
bueno, contactamos con un intermediario y nos desentendemos de nuestro producto. Esta persona pues es la que supuestamente tenemos que confiar en él para que el buen nombre de nuestra marca o de nuestro producto pues lo siga manteniendo en mercados de destino. Que a lo mejor a nosotros nos interesa un futuro pues tener un mayor índice de conocimiento, de penetración, y realmente estamos perdiendo, se está difuminando, se está atomizando ese control que tenemos de ese mercado porque no somos capaces de controlar nuestro producto allí en destino, ¿no? Básicamente las ventajas de esta exportación indirecta pues podrían ser que tenemos una menor inversión inicial y menor riesgo. El intermediario además conoce perfectamente el mercado extranjero. Eso es una ventaja, evidentemente, porque bueno, si confiamos en él y lo hace bien, pues nuestra marca va a llegar a buen puerto. Además, no requerimos una estructura comercial propia en destino, que esto es muy importante, lo mismo que decíamos, para abaratar costes. También tenemos totalmente la eliminación de trámites administrativos, aduaneros, porque todo se encarga el intermediario. En el ámbito de las desventajas, pues tenemos un menor control, como iba indicando, de todo, de los precios, de la estrategia comercial, de la marca incluso. Dependemos totalmente del intermediario que lo haga bien, que puede además priorizar otros productos porque tenga otros proveedores a los que le dé mayor prioridad, y tenemos un menor contacto directo con los clientes finales, lo que evidentemente puede afectar a la fidelización a largo plazo, ¿no?, que tenemos con ellos. Ya pasando un poco al siguiente nivel de mayor índice de penetración, tendríamos la implantación delegada, que no es más que la utilización de un tercero que ya tiene presencia en destino. ¿Para qué? Pues nos preste sus establecimientos, nos presta además sus servicios logísticos y además utilizamos pues todo lo que es su cadena de producción, básicamente sus autorizaciones, sus licencias, sus números de registro en los registros correspondientes, etcétera. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando hacemos este tipo de asociación o de relación con terceros que utilizan allí en destino nuestra marca? Pues evidentemente, ¿cuál es la fortaleza que este tercero tiene de penetración en ese mercado? Si va a ser capaz de posicionar nuestra marca o nuestro producto en un determinado nivel que nos interese. Si le concedemos o no le concedemos exclusividad, por lo mismo que decía, oye, ¿qué nivel de confianza tengo con este tercero para que sea el único que en destino, que en país, no sé, en Brasil, sea capaz de manejar nuestra marca o nuestro producto? ¿Le fijo objetivos mínimos? ¿No le fijo objetivos mínimos? Hay que tener muy en cuenta la legislación también en materia de indemnizaciones por terminación de la relación contractual y cualquier salvaguarda para evitarla, y además la jurisdicción y ley aplicable para las disputas, porque evidentemente siempre que podamos vamos a intentar traernos cualquier posible resolución de conflictos a una jurisdicción en la que sea un poco familiar o más interesante para nosotros, ¿no? Que al menos sea desde un punto de vista jurídico más segura. Normalmente lo solemos traer aquí a España, y si no nos permiten en España, pues en cualquier país europeo en el que haya un arbitraje, por ejemplo, internacional, que sea confiable. Pasad por, si nos importa la diapositiva, que lo puedan ir confirmando. Una más, por favor. Ahí está. Continuamos con el nivel de penetración, ¿vale? Con el establecimiento de nuestra marca, o de nuestro producto, de nuestra empresa en el extranjero, y ya acudiríamos a otras formas o soluciones de asociación. Esta sería la joint venture. Yo creo que casi todos sabéis lo que es una joint venture. Básicamente es una utilización, un aprovechamiento, una reciprocidad que hay entre un socio, normalmente extranjero, y yo. Cada uno aporta una necesidad que tengamos a la cadena de producción para obtener un producto final. En este sentido, por ejemplo, yo necesito en Brasil, vuelvo a poner el ejemplo de Brasil, un partner porque para licitaciones me obligan a tener un nacional de ese país. Y yo lo que tengo es el producto. Bueno, pues lo que hacemos es un acuerdo de colaboración que lo podemos materializar de dos formas, ya sea de manera contractual, únicamente hacemos un acuerdo operativo en el que fijamos cuáles son las condiciones que vamos a tener en cuenta, que van a regular nuestra relación jurídica, pues básicamente responsabilidad que vamos a tener, quién asume costes, quién asume cada tarea, ¿vale? Cláusulas de terminación del negocio, en fin, todo ese tipo de casuística que se puede dar en una relación comercial. Y luego también tenemos la opción de hacerlo a través de una sociedad. Constituimos una sociedad, y ahí lo que tenemos que tener en cuenta es básicamente pues regular estatutos, cuál es el capital social mínimo, quién va a ser el órgano de administración, qué derechos de veto, qué derechos
o sea, qué cantidad de voto tiene desde el órgano de administración para la toma de decisiones, si se va a inscribir registralmente o no, cuáles son los derechos de arrastre, acompañamiento en caso de que venga un tercero a adquirir la empresa, si tengo más derechos, menos derechos, todo eso se regula normalmente en este tipo de documentos. En la joint venture societaria, posteriormente lo normal es que lo hagamos en estatuto todo lo que se pueda a los efectos de llevarlo a inscripción registral, y lo que no pudiese ser regulado en estatutos, pues lo haríamos vía contrato, vía pacto de socios, llámase así, ¿vale? Continuando con el nivel de penetración, lo último ya que tenemos, bueno, lo penúltimo, es la constitución de una filial. Básicamente, aquí yo tengo el máximo grado de control de mi negocio, yo soy el único que la maneja en caso de que yo tenga la totalidad de la participación de la misma. Normalmente se suele decidir constituir una filial porque tengo una necesidad de una presencia muy estable, a lo mejor de contratar trabajadores en destino, de transmitir una imagen fuerte de marca y transmitir una presencia que al fin y al cabo es confianza para posibles clientes o inversores en destino. Evidentemente me requiere una máxima inversión, y lo bueno que tiene desde el punto de vista societario y de limitación de responsabilidad es esa, que la responsabilidad se queda en esa filial, no se transmite a los socios que tengamos ese porcentaje de la sociedad o la sociedad que tengamos interpuesta que sea la socia de esa filial. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues evidentemente tenemos que analizar muy bien cuál va a ser la forma jurídica que vamos a escoger para nuestra filial, porque dependiendo de cada país y de cada negocio, pues nos interesará una u otra, sobre todo a los efectos de que sea muy eficiente, sobre todo en asunción de costes y demás trámites burocráticos. Inscripciones registrales a los efectos de dar publicidad en destino, cuál es el capital mínimo, órgano de administración, cuál es la fiscalidad del modelo societario elegido, en fin, en genérico, cualquier aspecto societario que ya hemos comentado anteriormente. Como decía, los beneficios son la limitación del riesgo en la matriz, la fortaleza en la imagen de la compañía y el máximo índice de penetración y de fidelización de clientes en destino por aportar una mayor confianza. Y posteriormente tendríamos la adquisición como tal, pasa si no importa adquisición como tal de una empresa extranjera, que esto básicamente es como si constituyo una filial, pero lo que hago es que mato dos pájaros de un tiro, por decirlo así. O sea, yo ya estoy constituyendo una empresa, o sea, adquiriendo una empresa que tiene un objeto social análogo al que yo voy a prestar allí, ya tiene un fondo de comercio reconocido, ya tiene una presencia en destino. Es muy interesante, sobre todo si lo que quiero es entrar a capón en un país y empezar a hacer negocio y tener ya una serie de índices de rentabilidad relativamente asegurados, ¿vale? Normalmente en este tipo de adquisiciones suelen permitirse que se queden personal, evidentemente los trabajadores se quedan todos en virtud de la sucesión de empresas, pero además determinado personal que es crítico para la marcha o era crítico para la marcha de ese negocio se suelen mantener en esa empresa. Normalmente son directivos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ello? Y os lo explicaré ahora un poco más de manera pormenorizada, pero básicamente un memorando de entendimiento, que es un documento previo en el que vamos a fijar los condicionantes que van a regular esa adquisición. Haré una auditoría, una due diligence legal, laboral, fiscal, financiera. Haremos el contrato de compraventa, inscribiremos en los registros necesarios y haremos las modificaciones necesarias que se consideren post-cierre. Básicamente, ¿cuáles pueden ser? Pues ceses o revocación, mejor dicho, y nuevos nombramientos o nuevos apoderamientos, ceses y nombramientos de administradores, cambios de unipersonalidad, en fin, lo que corresponda tras la adquisición. Y a continuación voy a pasar al análisis de la documentación recomendada, como decía, para la adquisición empresarial y desde el punto de vista de contratación internacional, cuáles son los contratos más recurrentes que en nuestra práctica, que ya tantísimos años que llevamos ya prestando servicio en Andalucía Trade, son los que más solicitáis, ¿vale? Normalmente son contratos comerciales de naturaleza colaborativa. En primer lugar, haremos una breve reseña de cuáles son los impedimentos, en la experiencia que tenemos, impedimentos y restricciones que os vais a encontrar normalmente a la vista de la internacionalización de vuestra empresa. Suelen ser, como es lógico, normativas, son leyes que regulan la actividad comercial, laboral, fiscal, etc. Licencias, permisos, cuotas que se impongan para la importación o la exportación, por ejemplo, limitaciones
en la totalidad del producto que yo puedo exportar o importar, regulaciones de precios, que hay determinados países que hemos visto por la experiencia que sí que nos regulan mucho los precios máximos a los que podemos vender. Esto es una cosa que sí que nos ha llamado la atención más de una vez que lo hemos visto. Y bueno, y sobre todo recalcar que siempre es muy interesante tener la posibilidad de colaborar con alguien que ya tenga una presencia en el extranjero. Pues evidentemente porque conoce el mercado, porque tiene una red importante de contactos y porque nos va a facilitar pues, todos los procesos, toda la adquisición de licencias, todos los trámites burocráticos que tan tediosos y tanto nos evitan en determinadas ocasiones ejecutar determinados negocios porque a lo mejor oye, se nos hace tan abrumador que no nos interesa. Básicamente, como decía antes, en la adquisición de un negocio internacional o un posicionamiento internacional, cuando yo voy a hacer una colaboración con una empresa tercera y yo voy a intercambiar una serie de información, normalmente confidencial, porque yo estoy, oye, no sé, tengo un determinado producto que tiene una composición y que además yo la tengo, la fórmula magistral la tengo cedida en China porque son los fabricantes como tal, pero yo para el distribuidor, pues necesita ese distribuidor en el extranjero que yo le consienta que acceda a determinada información. Es fundamental para ello que lo primero que pongáis encima de la mesa sea un acuerdo de confidencialidad. Ya podemos entrar en marcos legales de tratamiento de datos, como poníamos aquí. Pasa si no te importa la diapositiva, por favor. Tratamientos legales de datos y demás, que esto al final es lo de menos, o que se considera información confidencial en un país tercero, o que se considera en el nuestro, pero al final por eso mismo, como este contrato normalmente lo compone la autonomía de la voluntad de las partes, es un contrato en el que os recomendamos que seáis asesorados totalmente por él, porque el know-how de vuestro negocio, la parte principal de lo que es vuestro producto, básicamente os estáis destripando ante el tercero, al que podéis tener una supuesta confianza, pero bueno, que nada le impide que utilice esa información confidencial dentro de X meses en su propio beneficio, ¿no? Entonces, es un documento principal y prioritario en las relaciones comerciales internacionales. A continuación, hablaba, como antes decía, del memorando de entendimiento. Normalmente, cuando yo voy a hacer negocios en el extranjero, yo hasta que haga un contrato definitivo, donde incluya todo el clausulado, donde incluya toda la negociación, sí que habrá una serie de líneas rojas o cuestiones esenciales que bajo ningún concepto quiero vulnerar y son prioritarias que las indique al inicio de la negociación. Ahí en ese sentido se suele hacer ese Memorandum of Understanding, que se llama, o Memorando de Entendimiento, donde las partes son muy sinceras y escriben cuáles son sus líneas rojas. Oye, pues yo necesito, no sé, una distribución de dividendos de tanto dinero en tanto tiempo. O para mí la cesión de mi producto será durante X, o lo haré a través de licencia. En fin, todos son condicionantes básicos que para vosotros sean necesarios en la relación comercial, ¿vale? Evidentemente, es no vinculante salvo que se diga lo contrario. Luego, adicionalmente, en caso de que esta relación se haga a través de una sociedad, pues tendremos el pacto de socios. La importancia del pacto de socios es impresionante. O sea, es fundamental que independientemente de estatutos, hay muchas materias que estatutariamente no pueden regularse porque no acceden a registro, no nos permiten la inscripción registral y se regulan en pacto de socios. Principalmente el objetivo de un pacto de socios es la protección del interés de inversores, de fundadores, de todas las personas que pertenezcan a esa sociedad, en la prevención de conflictos futuros, que como decía al principio, para nosotros es lo prioritario en una relación, en el asesoramiento mercantil, en la prevención de conflictos, porque ya cuando tenemos el conflicto, pues estaremos a la suerte de lo que un juez tercero o el que corresponda, que conozca del asunto, decida sobre nuestro asunto. Hay veces que será justo y hay veces que no será tan justo. Tendremos que recurrirlo, pero nos costará mucho tiempo y mucho dinero que nos den la razón si es que nos la dan algún día. Entonces, la prevención de conflictos es fundamental. Y bueno, además el establecimiento de un marco claro para tomar de decisiones y crecimiento, hacia dónde va la empresa, qué es lo que queremos buscar, y todo eso debe fijarse desde un principio en unas instrucciones básicas que es este pacto de socios. Y finalmente, bueno, cabe recalcar que la oposición, la oponibilidad de este pacto de socios frente a terceros es también muy importante porque en caso de que queramos incorporar socios futuros o inversores futuros, deberemos incluir cláusulas de adhesión obligatoria al pacto de socios
por estos terceros bueno, que potencialmente puedan colaborar con nosotros de alguna forma. En este sentido, normalmente también se recomienda que sea la sociedad, además de los socios, del 100% de los socios, se interesa que sean los que firmen, porque si no, no será oponible a los que no firmen, es decir, no se le puede obligar a que las instrucciones que se contienen en este pacto de socios las cumplan terceros, ya sean inversores o socios que no pertenezcan o que no participen a ese pacto de socios. Por eso la recomendación es que ese pacto sea firmado por todos, incluyendo la sociedad. En Junta General se acuerde que la sociedad firma ese pacto de socios. Por último, yo quería mencionaros de forma muy sucinta cuáles son los documentos contractuales más recomendados, bueno, como os decía antes, por la experiencia que tenemos y porque son acuerdos colaborativos normalmente para el marco de exportación e importación de productos, ¿vale? Son básicamente con el contrato de joint venture en caso de que tengamos un mayor índice de penetración, de que queramos hacer una exportación en la que controlemos en destino nuestro producto, que ya la he explicado antes, no voy a volver a entrar en ella. Luego tendríamos contratos de agencia, suministro y distribución, que son contratos colaborativos. El contrato de agencia, pues evidentemente es la utilización de un intermediario por un periodo continuado que puede simplemente prospectar negocio para nosotros y lo concluimos nosotros desde aquí, o prospectar y concluir negocios en nombre y por cuenta ajena, ¿vale? Adicionalmente tenemos el contrato de distribución, que es un contrato de compra-venta en el que nosotros distribuimos a un tercero nuestro producto con la obligación de que ese tercero lo revenda. Aquí nosotros no tendremos control ninguno sobre nuestro producto, simplemente nos quedaremos en la venta que hayamos hecho a este tercero. Evidentemente, también podemos, como todos indicaba antes, estos son contratos, el de la agencia no, la agencia es un contrato típico, es decir, que viene regulado normativamente, pero el contrato de distribución, al no ser un contrato típico, sí que cabe mucha autonomía de la voluntad. Sí que podemos regular qué va a pasar con nuestro producto, dónde vas a vender, en qué territorio, cómo lo vas a hacer, a qué precio, a qué margen, ¿vale? Sí tenemos una capacidad al menos de control, entre comillas, de nuestra marca o de nuestro producto. Finalmente, tendríamos el contrato de compraventa internacional de mercaderías, que este sí que viene regulado en la Convención de Viena, aunque la mayoría de materias son dispositivas y, como decía, aplicaría el 1255 del Código Civil, autonomía de la voluntad, y bueno, podríamos incluir lo que prácticamente considerásemos. En este sentido, sí que os recomendamos una serie de cláusulas muy importantes, como son incluir medios de pago, incluir cláusulas estándar, que son los Incoterms, que son emitidos por la Cámara de Comercio Internacional y que ahora mi compañera María Aguilar pasará a abordar. Sí, pues muy brevemente, al hilo de lo que ha dicho mi compañero Javier, bueno, pues como todos sabéis, los Incoterms son un conjunto de reglas que están definidas por la Cámara de Comercio Internacional y que tienen como finalidad establecer las reglas de responsabilidad y obligaciones en cuanto al transporte de las mercancías. Es muy importante, insistimos nuevamente, que cuando estemos ante contrato de compraventa internacional siempre se fije el Incoterm que le va a resultar de aplicación. Nos hemos encontrado con supuestos en los que, si bien a lo mejor el contrato pues carecía de alguna serie de cláusulas, ante una situación de conflicto en ese transporte de las mercancías ha sido decisivo el Incoterm que se ha aplicado al contrato. Existen muchísimos Incoterm aplicables a la vía marítima, aérea y terrestre, pero en este caso solo vamos a destacar los 3 más utilizados por nuestra experiencia previa. En primer lugar, el Incoterm FOB es un Incoterm que se usa en el transporte marítimo y aquí vamos a decirlo todo muy sucintamente sin perjuicio de toda lo que conlleva cada Incoterm. ¿Cuándo se produce el traspaso de la responsabilidad? Pues el vendedor asume todos los costes y riesgos hasta que la mercancía se carga a bordo. Una vez que se produce esto, hay la transferencia de riesgo a la parte compradora. Después nos encontramos el Incoterm S-World, es un Incoterm muy utilizado, muy volátil porque puede aplicarse a todo tipo de transporte. Aquí, en materia de asunción de responsabilidad, el vendedor pone la mercancía a disposición de la parte compradora en las instalaciones que éste le indique y aquí es este momento en el que el comprador asume todos los riesgos y los costes derivados del transporte.
Y por último, el Incoterm DDP. Es un Incoterm también muy volátil, muy utilizado porque puede aplicarse en cualquier tipo de transporte. Aquí la responsabilidad, ¿cómo se produce? Pues el vendedor entrega la mercancía a un transportista que es designado por el comprador en el lugar acordado. Y en este momento cuando se produce la transferencia del riesgo. En definitiva, hemos hecho una puntualización de estos Incoterms más relevantes sin perjuicio de los que se usan en la práctica comercial internacional, pero insistimos nuevamente que la fijación del Incoterm aplicable al contrato puede ser decisivo en caso de discrepancia. Otra de las cláusulas importantes que tenemos que tener en cuenta en una compraventa internacional son los medios de aseguramiento de pago. Sabemos que existen muchos medios de aseguramiento de pago a nivel de compraventa internacional de mercaderías, pero nos vamos a centrar en los más importantes o en los comúnmente más utilizados, que son el confirming y el factoring y el crédito documentario. El confirming, como muchos de ustedes conoceréis, es un instrumento financiero que permite a las empresas gestionar las facturas pendientes de pago de una forma muy eficiente y al mismo tiempo ofrece liquidez, ¿no? Es un instrumento financiero que otorga muchas garantías porque existe una entidad financiera de por medio que hace de intermediario entre el proveedor, en este caso la parte vendedora, y el comprador. ¿Cómo funciona? Pues bien, el proveedor envía la factura a la empresa compradora. En este momento la empresa compradora confirma la factura con la entidad bancaria y el banco abona al proveedor vendedor el importe de la factura en la fecha acordada. Ya lo que se genera es una relación interpartes entre lo que es la parte compradora y la entidad financiera. ¿Cuál es el objetivo que persigue este instrumento financiero? Pues que permita a los proveedores, es decir, a los vendedores, recibir el pago anticipado de su factura y al mismo tiempo tiene una gestión en cuanto a la cobrabilidad. ¿Cuáles son los riesgos? Para la parte proveedora, en este caso vendedora, no existe ningún riesgo, sino el único riesgo lo asume la entidad financiera respecto a esa relación interpartes que después se genera con la compradora para la recuperabilidad de ese crédito. Como contrapartida nos encontramos el factoring. El factoring igualmente es un instrumento financiero muy utilizado en la práctica comercial internacional y aquí es otro medio para obtener una liquidez muy inmediata y para controlar los flujos de caja de la sociedad. Funciona como una especie de venta de las cuentas, de las facturas a cobrar a una entidad financiera que sería conocida como factor. Y entonces la empresa cede sus facturas pendientes de cobro a cambio de un pago anticipado. ¿Cómo es el proceso? Muy sucintamente, sin perjuicio de que tanto confirming como factoring tiene particularidades propias que, bueno, que por lo que es el carácter de este webinario no nos vamos a extender en demasía. El proceso es la empresa que emite una factura al cliente, esta factura que se encuentra pendiente de pago se vende, por así decirlo, a un factor que es el tercero y le paga un porcentaje por anticipado de la factura de inmediato. El objetivo que persigue el factoring, pues que obtienes una liquidez inmediata y tienes una reducción de riesgos de impago y mejoras el flujo de caja. Pero esto al mismo tiempo pues, puede convertirse como un arma de doble filo, porque uno de los riesgos del factoring es que tengas una dependencia absoluta para el mantenimiento de tus flujos de caja. Y por la experiencia práctica nos encontramos con que el factoring está asociado a elevados costes que te impone el factor, lo cual en algunos supuestos puede ser causa pues que eludan las empresas a utilizar este instrumento financiero. La elección de uno u otro siempre es decisión de la sociedad, sobre todo el mayor o menor volumen que tengan y el mayor o menor control que quieran tener de su flujo de caja. Por último, nos encontramos con la figura del crédito documentario, es una figura más que conocida a nivel de compraventa internacional de mercaderías, es una figura que proporciona grandes garantías y confort porque tenemos a una entidad financiera por medio entre el comprador y la parte vendedora. Lo característico de esta figura es la documentación para el pago, bien mediante facturas comerciales, los documentos de transporte o los certificados de seguro. Está sujeto a un plazo que es en el que debe presentarse a la entidad financiera toda esta documentación y el único riesgo que aquí se produce es como para la propia entidad bancaria que asume la posible pues, impago de la parte compradora.
las desventajas que nos encontramos desde un punto de vista práctico cuando nos dicen las sociedades a las que hemos recomendado esta forma de aseguramiento de pago es el trámite burocrático que previamente tiene que hacerse para, por así decirlo, la validación del crédito documentario. Cuando nos encontramos ante empresas que están más que acostumbradas a la compraventa internacional de mercaderías y tienen una experiencia más que afianzada, esto no supone ningún problema, pero en pequeñas empresas que, bueno, pues empiezan a dar sus primeros pasos, cuando le ofrecen esta forma de aseguramiento de pago a la otra parte, pues bueno, pues suele haber algún tipo de reticencia por ese trámite de documentación previa. Igualmente, aunque no menos importante, voy a hacer referencia a otra serie de cláusulas que también recomendamos se tengan en cuenta cuando estamos ante contratos con desarrollo internacional, con independencia de la tipología de contratos en la que nos encontremos. ¿Cuáles son las más importantes? Pues ley aplicable, jurisdicción. Esta es una de las principales cláusulas que sometemos a revisión cuando nos encontramos con asesoramientos dentro del programa Andalucía Trade. Hay muchos contratos con independencia de su naturaleza, tanto distribución como compraventa internacional o colaboración, en el que sometemos que cuando la otra parte es nacional bien de la Unión Europea o bien de Latinoamérica, sometemos el contrato a nuestros homólogos en destino para corroborar de que el contrato pueda someterse, a petición de muchas de las empresas que solicitan asesoramiento, a normativa y jurisdicción española en caso de conflicto. Nos hemos encontrado con supuestos en los que, dependiendo del territorio, esto suele suceder sobre todo en la zona de Latinoamérica, en la que pues, por la normativa que resulta de aplicación en destino o las características propias del contrato no permitan someter el contrato a ley y jurisdicción española en caso de conflicto. Esto es un punto importantísimo que recomendamos siempre a todas las sociedades tener en cuenta a la hora de que vayan a ejecutar un contrato en destino. Recomendamos siempre que esta cláusula cuente con una revisión de profesionales para evitar cualquier tipo de discrepancia. Esta cláusula hila con la segunda, que es la solución de controversia, es decir, determinar el procedimiento sobre el que se van a dirimir una posible controversia que surja de las cláusulas del contrato, o bien someterla a un arbitraje internacional o a la jurisdicción y tribunales de un Estado, de uno de los países de las partes contratantes. Y por último, pues las cláusulas de salvaguarda, las típicas que se recogen en este tipo de contratos como fuerza mayor, la indemnización. Esto va a depender mucho de la tipología de contratos en la que estemos, pero insistimos nuevamente, si operamos especialmente en zonas de Latinoamérica, recomendamos que esté revisado por homólogos en destino. Y por último, y muy brevemente, voy a hacer referencia a unas pequeñas diferencias, pero desde el punto de vista de los riesgos en cuanto a las formas de pago. En Latinoamérica nos encontramos con que sigue existiendo esa costumbre de que hay partes que quieren realizar sus pagos en efectivo. Esto, en todo caso, no es una opción que recomendamos de ninguna forma, y en el caso en el que, bueno, pues se opte por tipos de transferencia bancaria, cartas de crédito, uno de los principales riesgos que presenta la zona de Latinoamérica es, por un lado, los costes elevados y, por otro, la debilidad que tiene la seguridad de las transacciones. Insistimos en lo que hemos dicho en las primeras diapositivas, dada la inseguridad jurídica de la zona. Por eso siempre recomendamos que en contratos a aplicar en esta zona vayan de la mano de un medio de aseguramiento de pago. Y yo, sin más, hemos terminado la parte mercantil y doy paso a mis compañeros para abordar la parte fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Entra Alicia, ¿no? ¿O José? Eso es, sí. Perfecto. Bueno, pues ahora aterrizando un poco al plano fiscal, ¿vale? Queremos, en primer lugar, comentar cuando una compañía está en un proceso de expansión y va a invertir o va a implantarse en el extranjero, cuáles son las transacciones más comunes en las que pueden surgir una doble imposición, ¿vale? Puede ser bien porque cuando hago una filial en el extranjero o bien invierto vía capital, ¿vale? Para la constitución de esa filial, o bien vía financiación otorgando un préstamo. Pues bien, esa repatriación de dividendo o esos intereses que me vienen de la filial cita en el extranjero, pues pueden estar sometidas a imposición
en el país de origen, ¿vale? En el que está situada la filial. Y en la medida que lo recibo aquí, pues podría estar sometida a imposición esa renta aquí, ¿vale? O bien cuando presto servicios a mi filial extranjera o le cedo el uso de una marca comercial o presto una asistencia técnica, y aquí luego haremos mención cuando comentemos los convenios de doble imposición. Tenemos que tener bien claro si estamos ante una asistencia técnica o un beneficio empresarial, porque va a diferir el tratamiento en un caso u otro. Entonces, tenemos que tener, antes de hacer ese aterrizaje en el país de destino en el que tengamos proyectado en nuestro proceso de expansión, tenemos que tener revisadas estas transacciones y su correcto tratamiento desde un punto de vista fiscal. La normativa interna española prevé mecanismos para evitar esa doble imposición a la que he hecho referencia anteriormente, cuando pues o bien hay un pago de intereses desde la filial SITA en el extranjero, o hay un pago por prestación de servicios, de forma que esas rentas no queden gravadas en el extranjero, y aquí la normativa interna, tanto en el impuesto sobre sociedades como impuesto a la renta de las personas físicas o sucesiones y donaciones, prevén esos mecanismos para evitar esa doble imposición. Si bien esos no pueden ser de aplicación sin tener en mente el convenio de doble imposición. Estos convenios son tratados internacionales que se firman por ambos países o más, que vienen a determinar a qué país en cuestión corresponde el gravamen cuando estamos en estos supuestos en los que puede derivarse una doble imposición. Estos convenios pueden ser objeto de renegociación por las jurisdicciones firmantes, que vienen un poco a adaptar y a actualizar las disposiciones del mismo para reflejar pues los cambios que puedan haber en la economía y mejorar esa cooperación fiscal y prevenir la evasión fiscal. Para la aplicación de estos convenios es importante tener siempre, y nosotros, en todas las empresas participantes en el programa siempre hacemos bastante hincapié en esta cuestión, porque para la aplicación de estos convenios es muy importante tener el certificado de residencia fiscal obtenido por la autoridad tributaria competente de la jurisdicción en cuestión. Es decir, si por ejemplo tenemos una filial en Brasil o tenemos una filial en México, pues tendríamos que tener el certificado de residencia de esa jurisdicción, de la filial que tengamos allí, para poder aplicar el convenio de doble imposición firmado con España. Estos convenios regulan pues las entidades y personas a las que... Hemos perdido el sonido. No sé si... Importante tener en cuenta si estamos ante un beneficio empresarial o ante cánones o regalías, ya que el tratamiento es distinto. Y pongo a título de ejemplo, por ejemplo, en Colombia se considera una asistencia técnica y, por tanto, estaríamos ante un concepto de regalías en el marco del convenio de doble imposición, cuando hay una transferencia de conocimiento para la ejecución de un proyecto en sí, o cuando hay una presencia física en sí. Entonces, el tratamiento sería distinto a un beneficio empresarial como tal. También tenemos que tener en cuenta si estamos enviando o no a empleados al extranjero, o estamos meramente prestando un servicio de apoyo desde la matriz o la entidad que está radicada en España. Entonces, tenemos que verificar muy bien si en nuestro proceso de internacionalización, si la filial, si la jurisdicción a la que vamos a aterrizar pues tiene un convenio de doble imposición firmado con España, y teniendo en cuenta el modelo de negocio de la compañía en cuestión,
y las operaciones y las transacciones que se van a poder llevar a cabo, cuál es su impacto fiscal y cómo se va a evitar esa doble imposición. Siempre recomendamos hacer ese análisis previos antes de dar ningún paso ni de hacer ninguna transacción con esa compañía que está situada en el exterior, para tener claro el impacto fiscal y la tributación tanto en origen como en destino. Bueno, y aquí hemos puesto brevemente de forma ilustrativa los convenios con los que España tiene firmado un convenio de doble imposición, ¿vale? Y aquí también, como luego Paula os facilitará la presentación que estamos exponiendo, aquí aparece un link que os lleva a la sede electrónica de la agencia tributaria, donde está el texto de todos estos convenios. Como ha comentado mi compañera Alicia, es muy importante que, pues que se vayan obteniendo esos certificados de residencia fiscal para aplicar esos convenios de forma anual. Y tengamos en cuenta además que esos certificados de residencia se deben de solicitar que se emitan a los efectos de ese convenio en concreto que queremos aplicar. Por lo tanto, si estamos presentes en distintos países, vamos a tener que gestionar anualmente certificados de residencia fiscal con las autoridades tributarias de cada uno de esos países, incluyendo España, para poder tener la garantía de que estamos aplicando el convenio y que no nos lo cuestionen, ¿no? ¿Por qué es necesario? Pues porque cada convenio, como hemos dicho, tiene una serie de particularidades, se aplican a entidades o personas distintas y recogen tipologías de rentas distintas. Entonces, es importante que se obtenga ese certificado a efectos de ese convenio, ¿no? Como también anticipaba mi compañera Alicia, esos convenios se negocian bilateralmente. Eso hasta hace unos años suponía un hándicap lo que es la negociación y actualización de esos convenios, ¿no? Recientemente España se ha adherido a un instrumento multilateral en el que de forma progresiva se han ido incorporando numerosos países, de forma que ahí se definen una serie de nuevas reglas que en función de la posición de cada parte viene a actualizar el convenio. Este instrumento es especialmente complejo porque, como decimos, pues permite actualizar un gran número de convenios de forma muy ágil y lo que la Administración Tributaria, para facilitar un poco su aplicación, está llevando a cabo la publicación de unos textos que le denominan unos textos híbridos, donde viene a recoger cómo queda finalmente actualizado ese convenio de doble imposición, ¿vale? Os facilitaremos también un link donde podréis consultar también esos textos actualizados de los convenios. Es una cuestión que hay que ir revisando permanentemente porque, como indicamos, pues no todos los países se han adherido a la vez y progresivamente pues los distintos países están cumpliendo con sus procedimientos internos en sus países de ratificación de este acuerdo multilateral para que resulte de aplicación, ¿no? Entonces, como digo, siempre que vayamos a empezar a operar o de forma al menos anual con todos esos países que vayamos operando, pues deberemos de estar vigilando de si esos convenios están o no actualizados por este acuerdo multilateral. Finalmente, como hemos estado comentando algunas fórmulas de implantación, ¿no? en los mercados como puede ser Europa y América Latina, vamos a hacer una breve referencia a lo que se conoce como precios de transferencia, ¿no? Son las operaciones vinculadas, ¿no? La OCDE impulsó una serie de trabajos cuya última actualización es del 2022, donde establece una serie de directrices en materia de operaciones vinculadas, ¿no? ¿Qué son operaciones vinculadas? Pues bien, se denomina ese tipo de operaciones cuando yo tengo transacciones con una filial, por ejemplo, o cuando tengo transacciones con un accionista o cuando tengo transacciones, por ejemplo, con una sucursal que tengo establecida, ¿vale? En otro país. Ese tipo de operaciones se denominan
operaciones vinculadas, y como la propia directriz de la OCDE señala, pues esto no solo afecta a grandes multinacionales, sino que también afecta a pequeñas y medianas empresas, debido a que el número de operaciones internacionales está permanentemente en crecimiento. La normativa en España que regula las obligaciones en esta materia, de forma simplificada, son la Ley del Impuesto sobre Sociedades y el propio reglamento. El principio inspirador que regula estas operaciones vinculadas es que tienes que establecer una valoración a mercado. ¿Y qué se entiende por mercado? Pues que dos partes independientes habrían pactado en situaciones comparables, ¿no? La Ley del Impuesto sobre Sociedades en España regula distintas casuísticas de operaciones vinculadas, ¿vale? Hace una categorización y cada país, lógicamente, lo define, ¿vale? Con lo cual, más allá de la definición que podamos tener en España, siempre es recomendable consultar la normativa doméstica, ¿no? El programa de Andalucía Trade precisamente permite también conocer esos aspectos, ¿no? El saber cuáles son al menos tus obligaciones en el marco del modelo operativo, digamos, que tienes proyectado, ¿no? Es decir, cómo vas a empezar a operar en el exterior, ¿no? Esas obligaciones, de forma muy breve, lo que implica es que a veces pues tienes que tener un documento que defina el grupo, ¿no? Si tienes un grupo mercantil en el sentido del artículo 42, por ejemplo, en España del Código de Comercio, que definas un poco cómo funcionas, cuál es tu modelo operativo, ¿no? Cómo estableces los precios. Luego puede ser exigible otro documento que se llama local file, ¿no? que es un documento, digamos, del obligado tributario, que si tienes una filial en el exterior, pues puede ser que tengas obligación de tener un local file para España y otro local file para esa sociedad o sucursal en el exterior. Y luego, pues ese sí que afecta ya a grandes grupos multinacionales, lo que se denomina el Country by Country Report, que es un informe donde tú tienes que volcar información sobre la facturación y determinados datos y ratios, pero que aplica a grandes multinacionales que facturan más de 750 millones de euros y en el que ahora no entraremos, ¿no? En España, como digo, pues la norma define determinados criterios para categorizar y caer dentro de esta obligación. Uno de ellos es el umbral de 250.000 euros. A partir del momento en el que tú tengas operaciones con una parte vinculada de más de 250.000 euros o de 250.000 euros, caes en el ámbito de esta obligación. Y sí que es verdad que hay una serie de exenciones en los que o bien no tienes obligación de cumplir con esto, con la tenencia anual que hay que ir renovando estos documentos, o bien pues puedes tener la posibilidad de acogerte a un formato, digamos, simplificado. Ahí tenéis un pequeño esquema de cuáles son las obligaciones en España, ¿vale? Teniendo en cuenta que la normativa de operaciones vinculadas o de precio de transferencia en España se basa en las directrices de la OCDE, esta normativa o una fórmula muy similar nos la vamos a encontrar en el resto de países, o sea, nos vamos a tener encontrar con normativa que regula la existencia de un documento de master file, que como digo es donde hay información del grupo, o un local file donde hay información específica de la entidad y de cómo establece sus operaciones con las partes vinculadas, ¿no? En ese sentido, el documento de muchos países es homogéneo, pero como digo, luego cada país fija los umbrales a partir de los cuales tienes que tener esta documentación. Adicionalmente, puede surgir que tengas que preparar, es bastante frecuente que en los países de Latinoamérica tengas que preparar una declaración jurada. O en Europa también es frecuente que tengas que preparar un anexo al impuesto sobre sociedades, ¿no? Donde vuelques una relación de las operaciones vinculadas, su naturaleza, los importes y quiénes son las contrapartes, ¿no? En España, por ejemplo, eso se hace a través de la declaración tributaria informativa del modelo 232. Como digo, luego cada país regula qué operaciones hay que informar en esas declaraciones tributarias. Y finalmente, pues concluir con algunas recomendaciones prácticas en el ámbito de esas operaciones que podemos tener con nuestras filiales en el exterior o con nuestras sucursales, y es monitorizar pues el concepto de entidad vinculada que tiene cada jurisdicción, diferenciar por tipos de operaciones, ¿no? Operaciones financieras, prestaciones de servicio, entregas de bienes intangibles, revisar también
el impacto del IVA en esas transacciones. En España esa parte del IVA no se reporta. Revisar también que tengamos un documento, aunque tengamos una filial al 100% y creamos que eso es una extensión nuestra o una sucursal, ¿no? Porque nos pertenezca al 100%. Revisar que tengamos contratos que regulen esas prestaciones o esas operaciones, ¿vale? Y que esos contratos pues establezcan una retribución, como digo, a mercado, ¿no? El hecho de cómo establecer luego o la justificación de que esa operación es a mercado es una parte bastante crítica, digamos, y en la que las empresas se suelen apoyar también en muchas ocasiones en un tercero para establecer o preparar un documento de ese análisis económico de la operación. Monitorizar también anualmente las obligaciones en materia de documentación. Por ejemplo, Brasil ha hecho una reforma recientemente bastante importante en materia de operaciones vinculadas. También nos consta que tanto Dinamarca como Reino Unido han hecho también reformas en este ámbito. España ha sido bastante pionera a la hora de acoger las directrices y las recomendaciones de la OCDE, por lo que hay países que ahora, digamos, se están sumando a esas obligaciones. Revisar también periódicamente esos umbrales que hemos dicho, los requisitos para presentar esas declaraciones tributarias, ¿no? Y extremar también siempre las pregaciones, como decimos, en las operaciones internacionales, ¿no? Porque tenemos una distinta normativa en origen y en destino. Lógicamente, adoptar un enfoque unificado sobre cómo preparar esa documentación en España y cómo prepararla en el exterior, pues permite que la compañía gane a la hora de defender sus posiciones frente a las distintas administraciones tributarias, porque lo mismo que estemos contando en España, pues lo estaremos contando en la jurisdicción de destino, ¿no? Lógicamente, si surge un ajuste valorativo en una jurisdicción, pues eso, si estamos contando lo mismo en ambos países, pues nos permitirá iniciar un procedimiento en la otra jurisdicción para solicitar un posible ingreso indebido, ¿no? Como consecuencia de un eventual procedimiento inspector. En lo que se refiere siempre a servicios intragrupo, pues la administración pone más el foco, no son operaciones en las que no hay algo tangible como es una compra-venta de bienes, con lo cual siempre revisa que exista una utilidad en esa prestación de servicio y que exista una efectiva prestación del servicio, con lo cual habrá que soportar documentalmente la ejecución de ese servicio. Vigilar también los saldos intragrupo, porque muchas veces los saldos se dilatan en el tiempo y la administración tributaria puede considerar que hay una especie de préstamo, con lo cual eso implicaría el devengo de un interés. Revisar también las operaciones con intangibles. Suele haber una retención por parte del país que paga la renta al otro y puede surgir esa doble tributación que apuntaba mi compañera Alicia. Revisar también las operaciones con los accionistas, administradores y miembros del Consejo de Administración, porque, por ejemplo, en España esas relaciones se entienden como operaciones vinculadas y hay prestaciones de servicio, por ejemplo. Tener en cuenta también que hay una serie de actividades propias del accionista, ¿no? De vigilar sus inversiones, que las directrices de la OCDE indica que eso no se puede facturar a una filial, por ejemplo. Y, pues, lógicamente también a nivel de riesgo, pues soportar adecuadamente el precio de esas operaciones y vigilar el cumplimiento de la documentación. Hola, José. ¿Se ha quedado el sonido un poco parado? Bueno, se ha quedado el sonido un poco parado. No sé qué es lo que ha pasado. Alicia, ¿tú me escuchas? Ser práctico era bastante ambicioso y confiamos en que haya sido de utilidad para los asistentes. No sé si, Paula, hay algunas cuestiones que te hayas podido anotar por ahí. Mira, yo dar las gracias. El seminario ha estado muy condensado. Hemos ido poniendo a todos los asistentes datos sobre el programa a través del chat y verdaderamente eso, daros las gracias a todos, a Alicia, María, Javier y José por el seminario tan completo y tan condensado, efectivamente, porque son demasiados temas para ver en una sola mañana, pero ha estado muy bien y muy interesante todos esos enlaces, José, a los convenios, ¿vale? De los distintos países. Nosotros invitamos a las empresas a contactar con nosotros y a poneros en contacto para intentar que participen en los últimos proyectos que vamos a poder hacer este año antes del 13 de marzo.
Así que sin más, daros las gracias. Muchísimas gracias a todos por participar. Y a todas las empresas, a aquellas empresas que vayan haciendo consultas, les iré poniendo en contacto con vosotros, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ha estado todo estupendo, María. María y Alicia brillantes, Javier igual y José igualmente. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.